Hola, bienvenidos a Crónicas de un Debro y Enunciado. Soy Diego, soy escritor. Y hoy vamos a hablar del misterio. Más a propósito, cómo hacer un buen misterio, cómo funciona un misterio bien en una historia y cómo funciona mal en una historia. Como ejemplos de mal vamos a hablar principalmente de Lost y a ver si se me ocurren otras cosas. Y de buenos ejemplos nos vamos a enfocar en tres tipos de misterios. Nos vamos a enfocar en el misterio tipo Stephen King en la película 1408, en las historias de Agatha Christie y en el videojuego Silent Hill 2, porque el 2 ahorita van a ver. Entonces, primero, ¿qué es el misterio en una historia? El misterio en una historia es la pregunta que va a llevar o que va a guiar al lector o a la audiencia a través de la historia. Es la pregunta que se tiene que solucionar. Aunque sea en un inicio, si más adelante decides cambiar el misterio en la historia, también se vale. He aquí lo interesante. El misterio funciona cuando es parte de la historia, cuando no es la historia completa. Cuando la pregunta o la respuesta de la pregunta no es lo que más pesa en una historia. Usualmente, una vez que se resuelve el misterio, si el misterio no ha cambiado o ha presentado otros, la historia tiene que entrar en el denouement, tiene que llegar a su conclusión, porque ya se solucionó la pregunta, ya se solucionó el misterio. Si se empieza a continuar o el misterio, la respuesta del misterio son más misterios, ahí es donde hay un problema. El mejor misterio en una historia o que yo he vivido depende mucho. Yo diría que usualmente las novelas detectivescas tipo Agatha Christie, Sherlock Holmes, Poirot, bueno, de Agatha Christie, el propio Edgar Allan Poe, cuando las historias son cortas y giran alrededor y giran y esa es la trama, funcionan muy bien. Es como el ejemplo más clásico que uno se puede imaginar por historias detectivescas, historias de investigadores, todo eso. Cuando el misterio Cuando se soluciona y se presenta otro, usualmente funciona más en películas de conspiración, o espías, o de terror, sobre todo de terror. Por ejemplo, en una buena película de James Bond, cuando se soluciona lo que está pasando, hay otro misterio relacionado con eso que lleva más preguntas, que lleva usualmente, termina la conclusión de James Bond peleando y matando al jefe detrás de toda esta conspiración o de este grupo criminal. En una historia de terror, el misterio se va cambiando a lo largo de la historia. Es el otro tipo de misterio que a mí me gusta. Es decir, inicia de ¿por qué está pasando esto? Y te enteras de ¿por qué está pasando esto? La siguiente pregunta es ¿por qué lo están haciendo? O usualmente es ¿cómo me libro de esta? ¿Cómo me salvo? ¿Cómo se salvan los personajes? Y ahí ese misterio, una vez que cambió y que se vuelve esta otra trama, da pie a un desenlace más natural porque el misterio ya se solucionó. Es decir, ¿por qué? Vamos a un caso muy infantil, muy ridículo. Scooby-Doo. Oh, en Scooby-Doo esta momia está asustando en el museo a las personas. En ese caso, la primera pregunta, sí, imaginando que no saben la fórmula de Scooby-Doo. La primera pregunta es, ¿por qué lo está haciendo la momia? Y empiezan a descubrir estas las maldiciones y de que posiblemente está construida sobre un terreno que era especial y para la momia y cosas así. Ok, en ese caso la segunda pregunta es, ¿cómo atrapamos a la momia? Una vez que se atrapa la momia es, ¿quién es la momia? ¿Por qué? Porque a esas partes ya Velma ya descubrió que era una persona real y la pandilla pues lo revela. En ese caso, una vez que ya se revela la fórmula o ya se revela el misterio, se termina. Más bien, ya se reveló quién es la momia. ¿Por qué lo está asustando? Pues por el terreno, pero en lugar de ser algo místico es algo por dinero. Entonces, y cuando se van solucionando eso, una vez que se termina el último misterio que se planteó, se termina el episodio. En el siguiente episodio ya sabes que son personas, sí, ya sabes que son personas. Entonces la pregunta es, ¿quién es y por qué lo está haciendo? Y sobre esas dos preguntas gira todo episodio clásico de Scooby-Doo.
Después de La Isla de los Zombies, que es la mejor película de Scooby-Doo, mejor que las de live action y mejor que muchas películas que han sacado de Scooby-Doo, ya la pregunta, se añade una tercera pregunta, ¿es real o no? Si es real, ¿cómo lo detenemos? Si no es real, ¿quién es y por qué lo está haciendo? Se evoluciona la fórmula. Entonces, primero vamos a iniciar como con el ejemplo de un mal misterio y por qué es un mal misterio. Vámonos por el caso más infame de todos, la serie de Lost. Lost inició que eran estas personas que sobrevivieron, este grupo de personas que sobrevivieron a un avión estrellándose en una isla misteriosa. El primer misterio es, oh Dios mío, ¿dónde están? ¿O qué pasó? En la primera temporada, empieza que el avión se partió a la mitad, de que están los de la cola contra los de la nariz y que están los nativos de la isla, los otros. También empiezan a investigar cómo existe este búnker extraño en el que no pueden entrar y hay como elementos misteriosos en la isla que no saben si es natural o no. Por ejemplo, el personaje que luego se vuelve el antagonista principal, Locke, John Locke, está en una silla de ruedas en la vida real, pero en la isla él puede caminar. Entonces, las dos primeras preguntas de qué pasó, qué pasó y dónde están se vuelven qué es la isla. Y es este tercer misterio, el qué es la isla, el que va a llevar a Lost a su eventual pues caída y terminó siendo uno de los peores fines de una serie que ha habido. Aún peor que Game of Thrones, y ustedes saben mi opinión sobre Game of Thrones. Entonces, ¿qué pasó en Lost? Una huelga de escritores en el 2007-2008. Dejemos eso ahí. Hubo una huelga de escritores y cualquier historia, cualquier tipo de desarrollo que tenían planeado, pues obviamente se cambió y tuvieron que hacer lo que se pudo los estudios porque a esas alturas no iban a doblar las manos y arruinaron Lost con la temporada 4 y 5. Y luego esta pregunta de qué es la isla nunca se soluciona. Asterisco. El asterisco es, la audiencia lo solucionó en la primera temporada. Desde la primera temporada estuvieron, claramente es el purgatorio. Claramente todos están muertos y aquí están en una especie de purgatorio a ver si se van al cielo o al infierno. Y el monstruo de humo, porque hay un monstruo de humo, se come a las personas que van al infierno. Y Dharma, la corporación, realmente es una alegoría para el Dharma que ellos no han cumplido con este ciclo de reencarnaciones, lo que quieran. Lo adivinaron en la primera temporada. Y en la segunda, cuando se presentó Dharma, todo cabía muy bien. Decían que Desmond, el personaje que encontraron en el búnker, realmente era otra alma como ellos, y lo era. En lugar de terminar ahí ese misterio, confirmarlo, y que las siguientes este, temporadas fueran de los personajes peleando contra sus demonios y oyéndose el infierno, oyéndose al paraíso, o logrando moving on, porque es Dharma, es hindú, igual para la reencarnación. En lugar de hacer eso, siguieron complicando la historia que la isla tenía sus poderes y que se empezaba a cambiar y que podías cambiarla de locación y por eso no estaba en ningún mapa y que luego los logran rescatar, pero los que logran rescatar su vida se vuelven más miserable en la vida real porque está la corporación Dharma intentando controlarlos y controlar la narrativa y todo eso. Y lo que inició como un misterio padre se volvió se volvió tan el crucis de la serie que cuando al fin revelaron, sí, al final todos estaban muertos y la isla nada más era su prueba para ver si podían pasar a una mejor vida o no, pues se sintió decepcionante porque estabas vendiendo algo de que no es el purgatorio, es algo más, es algo especial. Me acuerdo mucho que una antes de la huelga estaban diciendo, no, la isla no es eso, la isla es algo distinto. Y resultó ser lo que la audiencia le adivinó. Y por eso los terminó muy mal. Porque el misterio terminó siendo arruinado por la propia insistencia de que fuera lo principal de la serie. Un buen ejemplo a contrapunteo de Lost es The Good Place. The Good Place inicia con este grupo de personas que descubren que están muertas y según esto están in the good place, en el buen lugar, pero hay muchas cosas que no machan.
Por ejemplo, todos los que están ahí son diferentes grados de egoístas y de malas personas. Al final de la primera temporada se revela de que no están en el good place, están en el bad place, en la analogía del infierno. Y en lugar de que eso fuera de... o que empezaran o sí o no, o sí o no, o sí o no, las siguientes temporadas fue justamente ver cómo logran salir del bad place. Y en la segunda temporada y luego fue la solución de, ok, empiezan a mejorar como personas y eso cómo afecta su estadía en el bad place. Y luego eso pasa a cómo los propios dueños del bad place o los que están encargados del bad place también no se la pasan bien. También se la pasan difícil y también resulta que pues no muchos no entienden por qué están ahí solo porque ese lugar les tocó y la historia cambia de ser este es el good place o the bad place a tú puedes tener la opción, o sea, tú no te puedes definir siendo buena o mala persona porque siempre se te puede dar la oportunidad de cambiar. Si eres una mala persona siempre puedes mejorar si tú pones el esfuerzo y si tú eres una buena persona está bien cometer errores siempre y cuando los aceptes y trabajes para no cometerlos de nuevo. Y también te mira con esa metáfora de que la vida es complicada, es fea y es muy probable que nadie viva una vida incólume, pero aún así la vida es chingona, la vida hay que disfrutarla y moving on, o sea, para poder moving on de una vez que estás muerto es pues, sí, esa es la vida que te tocó y la viviste, eso es todo. Por eso es un buen ejemplo de un buen misterio en una serie. Ahora vámonos a, a películas, a literatura y luego a videojuegos. Porque en videojuegos les voy a tener que contar la historia de por qué Silent Hill 2 funciona tan bien como un misterio. No diría que es el mejor misterio de todos, es muy difícil poder definir cuál es el mejor misterio de todos, pero ahí vamos. Otra serie que quiero comentar antes de tocar la película de 1408 es la serie de La caída de la casa de Usher, o Usher, que está ahorita en Netflix. Es la última serie que hizo Mike Flanagan o que va a ser Mike Flanagan para Netflix. Y es muy buena, es como una antología basada en las historias de Poe, que todo gira alrededor de la familia Usher está The Pit and the Pendulum, está Amontillado, está obviamente The Raven, está obviamente Telltale Heart, The Black Cat, todo eso y unas que no son tan conocidas como Goldbug o la de los orangutanes. El misterio no es cómo se va a caer la casa de Usher, porque desde el primer episodio te muestran que todos los hijos ya están muertos, o sea que todos los hijos van a morir. El primer misterio que te presenta es el por qué van a morir o cómo van a morir. Y aunque sí el through line entre cada episodio es cómo este heredero va a morir, el luego misterio se empieza a presentar, que empieza a elaborarse, es el de por qué va a caer. Primero, ¿por qué va a caer? Porque el papá y la hermana conocieron a esta mujer llamada Vera y hicieron algo que que es el cuervo, Raven. Ah, Vera. Oh, no, Vera, Vera. Su nombre es una analogía de Raven. Y va pues coleccionando a los hijos y luego según dices, ¿qué hicieron con esta Raven? Y luego te enteras que es un pacto por riquezas por 30 40 años y luego ella iba a cobrarlos a todos, iba a cobrar la vida de todos los Usher. O, y todo eso es incluyendo a los adoptados, a los bastardos que fueron adoptados dentro de la familia, si ellos son acknowledged como Usher, van a morir como los Usher. Eso es lo que Vera dice y se hace. Y luego y luego el misterio se cierra de cuál fue el trato con el que hicieron y te enteras, al final no voy a decir spoilers, pero te enteras el trato que hicieron, lo que les costó, la decisión que tomaron y todo se soluciona. Es un buen misterio porque como dije a un inicio va cambiando. Quiero ahondar en este punto. Si un misterio no cambia, no evoluciona con la historia, si se queda en qué es la maldita isla, pues obviamente no va a haber un punto en donde ya no vas a poder sacar historias de eso. Sin embargo, en cambio, si inicia el misterio de una manera, pero la resolución de ese primer misterio da pie a otros, eso es muy bueno. O más bien, eso es como el paso más tradicional.
También lo puedes hacer mal. Por ejemplo, regresando a Lost, ¿qué es la isla? Ah, pues es un centro de experimentos de Dharma. Si ahí se hubiera quedado en ¿y qué es Dharma? Ahí estaría bien, pero no. Es ¿y qué es Dharma? Pero aparte, ¿qué es la isla? ¿Por qué la isla es especial? Y nunca te lo solucionan hasta el final cuando hay una resolución. También algo que cabe aclarar, es que un buen misterio es el que la audiencia puede solucionar. A nosotros como personas, como entes pensantes, nos gusta un misterio, nos atraen los misterios, porque si los resolvemos nos sentimos inteligentes, es success, es liberación de dopamina y serotonina. Una vez, perdón, pensé estar oyendo algo. Una vez que se oye, una vez que se soluciona eso, pues te sientes agradable. Pero si esa solución luego te dicen, no, no es esa, es como, entonces, ¿qué es? Y si luego resulta, no, pues es esto, y era lo mismo que tú decías, te vas a emputar. Pero he aquí lo curioso, el por qué las historias detectivescas funcionan tan bien. Porque si una vez que se soluciona la audiencia está esperando a que los personajes lo solucionen y les den razones a ellos. En CIS, las películas de Poirot, las series de Sherlock, la serie de Sherlock BBC realmente no era tan buena como se imaginan. But that, una vez que la audiencia ya está teniendo sus respuestas, es trabajo de confirmarlas o no. Y si las confirmas, ok, es eso. En ese caso, ¿cómo se va a solucionar? ¿Cómo lo van a solucionar? Y se soluciona y ahí termina. El misterio es la herramienta narrativa con la que la audiencia va a estar más engaged sin problema alguno. Más que el trama, más que la comedia, más que nada, un buen misterio va a mantener a la audiencia ahí pensando en, no sé, pero ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? O sea, ¿cómo lo hizo? Y tu deber como cuenta de cuentos, como cuenta historias, es mostrarles y responderles cada una de esas preguntas. No, pues ¿quién lo hizo? Esto. ¿Cómo esto? ¿Por qué? Por esto. Y por eso Lost falla de una manera tan impresionante, porque lo adivinan, lo niegan y luego lo confirman. Ahora, un buen ejemplo de una película, como lo dije, es 1408, una película de adaptación de Stephen King, de un cuento corto de Stephen King, con John Cusack y Samuel L. Jackson. Ahí la primera pregunta es, este, bueno, la pregunta que gira alrededor de toda la trama es qué pasa después de la muerte. O sea, ¿existen los espíritus? ¿Existe algo después de la muerte? En la historia, el misterio de la historia es qué pedo con la habitación. Si la habitación es malvada, está poseída, está probando a Elsin, o sea que el personaje principal se llama Elsin. Todo eso, pues son las preguntas. Y toda la trama, sí, la trama gira alrededor de qué está pasando, o sea, qué es el cuarto. Pero es una pregunta en el trasfondo. En el, a primer plano, lo primero que te ponen es pues es una película, así que obviamente sí va a existir, ¿verdad? En ese caso es cómo lo va a probar el cuarto o qué va a ser el cuarto. Y una vez que empieza la tortura psicológica de Elsin, empieza con una hora y nadie ha sobrevivido más de una hora, se lo dicen, y el reloj empieza a bajar. Entre más se baja la hora, el primer misterio es qué pasa una vez que se acabe la hora. Elsin va a poder escapar o no. Ese misterio primero se resuelve cuando se llega al final de una hora y el tiempo se lupea y vuelve a iniciar. Es un lupeo. Ok, en ese caso, ¿cómo te escapas? Y luego empieza el misterio de, no, pues igual saliendo por la ventana, pero si sales por la ventana, se cierra la ventana, te quedas afuera y te puedes morir a menos que entres. Hay fantasmas que ves cómo se empiezan a tirar, así que la salida express, como lo dice el propio cuarto, es quitándote la vida. O luego hay fantasmas, luego te empiezan a torturar y luego se empieza a desmoronar y desmoronar y desmoronar más el cuarto. Y luego te preguntas así, ¿por qué lo está torturando? O sea, ya la pregunta no es tanto, porque ya te lo respondieron en el show Don't Tell. Tú puedes escapar del cuarto muriéndote, pero tiene que haber otra. ¿Cuál va a ser? Aún no lo sabemos. Pero luego la pregunta es, ¿por qué lo está torturando? Y luego te das cuenta que es por la hija, de que se le murió la hija y él perdió la fe de todo, se separó se alejó de la familia, de la esposa, no estuvo ahí cuando su padre se murió, todas las culpas que tiene.
Y continúa esa pregunta de qué es lo que pasó. Y al final te empiezan a resolver. ¿Cómo puede escapar? Pues quemando algo que. La historia corta es quemando algo que. Con lo que él tiene un apego emocional. En la historia es su camisa hawaiana. En la película es quemando el cuarto. Él tira un cóctel y se prende en llamas el cuarto. El cuarto intenta apagarlo y no se puede. Y no puede detener el fuego porque él sin rompe la ventana, entra este influx de aire y el fuego crece horrores. Y este misterio funciona porque nunca te solucionan si qué es el cuarto. Sí, te dicen que el cuarto es un lugar malvado, es un lugar que le gusta torturar a las personas que entran ahí, es un lugar que va a torturar a quienes intentan dormir ahí. Pero aquí entramos en un misterio difícil de sacar que solo funciona realmente en una historia de terror, que es el misterio no solucionado. No lo menciono antes porque lo quería mencionar ahorita con 1408. Si se dan cuenta, todo misterio en la trama se soluciona. ¿Cómo escapa del cuarto? En el mejor final, que es el final del cine, lo prenden en llamas y lo logran rescatar. Él mejora como persona y al final en el recorder está la voz de su hija, comprobando que sí hay vida después de la muerte. En el otro final, él se quema en el cuarto gana, pero él está con cierta paz quedándose con el espíritu de su hija. Dependiendo gustos, es el mejor final. Para mí me gusta el final en donde logra escapar, porque es el que cierra narrativamente muy bonito todo. Pero se soluciona eso, que es el cuarto. It's an evil fucking place. Este. Que le gusta torturar a las personas. ¿Por qué Elsin está ahí? Porque él hace reviews de hoteles embrujados. ¿Por qué? Porque quiere prueba de que existe algo después de la muerte o una prueba conclusa de que no existe nada para saber qué pasó con su hija después de que se murió de una enfermedad. Este, ¿Cómo va a escapar? Con quemando su camisa o quemando su botella. Todo se soluciona, pero el misterio no solucionado, extrañamente, es el primero que te solucionan, que es ¿qué es el cuarto? El cuarto is an evil fucking place. Pero no ahondan más en eso. Y eso solo funciona en una historia de terror. ¿Por qué? Porque genera terror, genera más terror. Si no sabes por qué el cuarto hace lo que hace, simplemente lo que hace, eso hace que el cuarto dé miedo. No me acuerdo que iba a mencionar otro de 14. Ah, sí, las historias de Agatha Christie. Otros grandes ejemplos de excelentes misterios. ¿Por qué? Porque se sigue mucho la regla de una vez que se soluciona el misterio, se resuelve, next. Son historias cortitas, tramas cortitas, donde la pregunta no es cómo va a Poirot resolucionar el cuento, cómo se va a solucionar o se va a solucionar esto. Más bien, perdón, la pregunta no es se va a solucionar esto, la pregunta es A, ¿cómo Poirot lo va a solucionar? B, ¿quién? Son las preguntas de todo buen misterio. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Y cómo? Y la historia empieza con el setting, con la presentación de los personajes que van a estar involucrados, a cada uno le da motivos que pueden ser, la audiencia va está hilando todo como puede llegar a ser Poirot y empieza a ver cómo se puede solucionar la historia. Poirot luego da la solución y una vez que se da la solución la audiencia es, lo sabía o chin, sí me agarró desprevenido. Pero una vez que se logra solucionar eso, una vez que hay una solución en el misterio, ¡pam! Se termina, atrapan o se muere la otra, siguiente caso. Y así se repite, soluciona, resolución, siguiente. Ta, 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 ta. Lo que hace que Agatha Christie y sus misterios se separen a muchos de la época es que cada misterio, a final de cuentas, hacía que que Poirot cambiara o evolucionara como persona. Por ejemplo, Asesinato en el Oriente Express hace que Poirot deje de ser una persona tan moralista, tan... Solo existe lo correcto y solo existe lo malo. O sea, la justicia se tiene que servir no importa qué. Hasta que en ese misterio se cuenta de que la víctima era tan hijo de puta que que se merecía a su destino y que él no podía culpar a nadie, porque todos tenían razones válidas y justificables y todo para hacerlo. Por eso Poirot no justifica a nadie, no los enculpa, pero deja que su culpa se los carcoma. ¿Por qué? Porque la justicia es mucho más complicada de lo que aún alguien tan inteligente como Poirot podía sospechar. No me acuerdo qué sucede en la película del Nilo o en la historia del Nilo.
no me acuerdo. Este, en la de Fiesta en Halloween, que es la de un asesinato en Venecia en la nueva película, se comprueba de que no hay nada sobrenatural. O sea, Poirot confirma de que no hay nada sobrenatural, pero vuelve a agarrar su amor a solucionar crímenes, no por el complejismo, porque ahí Poirot había agarrado esto de que a mí me gusta, ya no hay crímenes que me guste, o sea, no hay justicia en este mundo, y si no es, o sea, y en los crímenes complejos en los que he estado, lo único que han hecho es hacer que yo pierda mi fe en la humanidad como lo hizo la guerra. Ahí en Halloween Poirot agarra de que no, o sea, él le puede dar paz a personas, él puede ayudar a que personas estén en paz con ciertas resoluciones, en encontrar la solución a ciertas cosas y posible hasta prevenir más asesinatos. Así que Poirot obtiene su segundo aire heroico en una fiesta en Halloween. Y funcionan muy bien porque entienden que el misterio es la trama. Agatha Christie era una chingona en eso. Aunque luego sí se atrapa de que después de Asesinato en el Oriente Express, los asesinos usualmente son las personas que más te pintan que son los que menos lo podrían hacer. Resulta que son los que lo hacen. Así que, pero digo, eso no le quita la pluma maestra de Christie. Y cada... ¿Cómo decirlo? O sea, una vez que se soluciona, una vez que se resuelve el cómo lo soluciona, quién lo hizo, por qué lo hizo y cómo lo hizo, lo atrapan, se mueren, se lo lleva la policía, ta, fin de la historia. De Numant, siguiente llega la siguiente noticia del siguiente caso y así continúa. Historias cortas, la historia es muy estilo Scooby-Doo, el misterio es el lado más importante de la trama, vamos a solucionar el misterio y seguimos. Como, como a diferencia de Glass Onion y Knives Out, que es tú ya, si la pregunta es por qué Knives Out es en el segundo caso, es un whodunit de cómo murió o quién mató al anciano, al dueño de la casa, pero luego el misterio va cambiando como lo hizo en 1408. Ya no es, o sea, sí sigue siendo quién lo mató, luego se vuelve quién de la familia lo mató, y luego es por qué lo mataron, y luego la última pregunta es, pues todo se soluciona. Pero la siguiente pregunta es, ¿por qué el güey lo hizo? O sea, ¿por qué el que sí lo terminó matando lo terminó matando? Y más bien, ¿qué va a pasar después? La pregunta es, a mitades, una vez que se revela quién es el verdadero asesino, la pregunta es, ¿qué va a pasar después? Y te lo resuelven. En Knives Out es quién asesinó a esta persona, o si hay un asesinato, o por qué fue invitado Benoit Blanc al clear de, de Musk falso y luego te lo van, todo te lo solucionan. Las historias de detectives como Benoit Blanc, como las de Benoit Blanc, como Poirot, como todas, viven y mueren alrededor del misterio. Así que, ¿cómo abordas el misterio? ¿Cómo una vez que se soluciona, qué haces con eso? Es lo que hace que sea bueno o malo. A diferencia de Lost, de que el misterio se convirtió en un cáncer, en un tumor cancerígeno en la propia trama. Y ahora vamos a Silent Hill 2. Silent Hill 2 es una excelente historia de terror, es una excelente historia de tragedia y es un excelente misterio. Todo inicia cuando el personaje principal, James Sunderland, recibe una carta de su esposa muerta, que dice que lo vea en su lugar de siempre, en aquel pueblo en el que se conocieron, Silent Hill. Ahora, es Silent Hill 2. Para esas alturas, nosotros como jugadores o los que ya saben la historia de Silent Hill, pues están preocupados de, puta madre, ¿ahora qué va a pasar? Ahora es el culto contra el que se va a enfrentar James, o porque la esposa está en Silent Hill, es un caso en donde la esposa es otro vehículo para Alessa, Gillespie, todo eso. Y una vez que llegas a Silent Hill, te das cuenta que todo está raro, o sea, de que James es una persona rara, de que los que se encuentra, esta Ángela, esta María, Eddie, todos ellos son personas raras. Y luego te ves, ¿qué está pasando? O sea, qué está mal con ellos. Y luego te empiezas a encontrar a los monstruos. Y luego la pregunta es, ¿por qué es, o sea, cómo su esposa está viva? Sigue siendo un throughline muy importante durante una de las grandes partes del juego. Pero luego es, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando en el pueblo? Porque no hay mención alguna del culto de la primera, así que no sabes si por qué están atacando a James o qué está.
o qué le está pasando o por qué le está pasando. La primera gran respuesta que solucionan es cuando te encuentras con el que luego sería conocido como Pyramid Head y luego te enteras de que, o te dan a entender de que cada persona ve algo distinto en el pueblo. Ahí te vas a entender de que lo que para ti es un monstruo, para otros puede no ser un monstruo. Así que, ¡ja! El misterio ya cambió, es qué les está mostrando el pueblo a otros, por qué. Y luego es por qué a James le está mostrando estos entes sofocándose y con cierto como tono de condones, como si estuvieran tapados en condones, o por qué Pyramid Head es este ente tan imponente y tan fálico hasta cierta manera. Así que el misterio de la esposa está viva o no se cambia a por qué está James ahí. O sea, por qué está viendo lo que está viendo. Luego te enteras de que hay una niña que también era amiga durante el hospital de la esposa de James y la niña no ve nada, la niña es inocente. En ese caso es, si la niña no ve nada, ¿por qué Eddie, Ángela, María, James, por qué ven todos esos? Para eso María se ve idéntica a la esposa. Entonces, el caso el misterio es, ¿por qué María es idéntica a la esposa? Entonces, el misterio de si la esposa está o no viva empieza a cambiar y se vuelve un ¿qué está pasando en Silent Hill? Y por qué James está en Silent Hill. El misterio de si la esposa sigue viva o no llega a no ser importante a la trama. Tú ya estás preguntándote otras cosas que son por qué James sí, por qué James Sunderland está un este un conserje con que se le murió la esposa porque está ahí. Porque él y luego te enteras de que existe el rumor de que el pueblo llama a las personas que están ahí. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué el pueblo llamó a James Sunderland? En lo que va pasando en la historia, María, la que es un clon de la esposa, se muere varias veces y luego vuelve a aparecer. Lo cual pregunta, ¿qué es María? ¿Quién es María? ¿Por qué está pasando esto? Nadie de los otros ve a María, está separada. Entonces empiezas a decir, ¿qué está pasando con James? ¿Qué le está pasando a James? Y luego llegas al hotel, al Lakeview Hotel, donde es donde la esposa te iba a ver. Tú ya sabes que la esposa no va a estar ahí. Tú ya sabes que lo que llamó a James al pueblo es otra cosa. ¿Por qué? Porque si empiezas a investigar la carta de la esposa, que es un ítem para obtener ciertos finales de Silent Hill 2, si la empiezas a checar, cada vez la carta está menos escrita, cada vez hay menos escrito en esa carta. Lo cual te diciendo de que, ok, la esposa claramente sí está muerta. O sea, la esposa claramente está muerta. ¿Quién le envió la carta? ¿Fue María? ¿María es parte del pueblo? ¿Fue el Ya sabes que el culto no está involucrado porque no está porque no está apareciendo nada relacionado con el culto. Este, ¿Por qué James está ahí? ¿Tiene que ver algo con la esposa? ¿Por qué los monstruos son tan freudianos en ese aspecto? Y empieza a ver este desconfort alrededor del personaje de James. ¿Por qué? Porque Eddie lo intenta matar y él lo mata a alguien y no se ve tan afectado en eso. Siempre ha tenido como estas tendencias de que no se cuida, de que no se preocupa por su bienestar. Así que James se quiere morir. María vuelve a aparecer y María cada vez le está afectando más en el cerebro. Luego te enteras de Angie, que es violenta, porque es tan rara, que porque su familia, pues abusaba sexualmente de ella su padre. Es la primera vez que ves Silent Hill en los ojos de otro y es de las partes más desagradables del juego. Este, pero ahí te das cuenta que James tiene este complejo de salvador. James quiere arreglar a las personas, pero es algo que no cabe mucho con su vida anterior. En su vida anterior, en lo poco que logramos ver, James no era así, era alguien que estaba nada más contento con estar. Entonces, ¿por qué él necesita salvar a otros? ¿Por qué tiene esta necesidad? ¿Por qué siente que le falló a su esposa? Cuando se murió de una enfermedad, se murió de algo que James no podía controlar. Y luego llegamos al hotel. Todos los misterios que se están planteando, quién escribió la carta al hotel, por qué está James en, a James, perdón, por qué le llegó una carta de su esposa muerta a James, por qué James está en Silent Hill, por qué James ve lo que ven en Silent Hill, por qué James es tan raro, por qué hay esta sensación de desconfort. Y la respuesta viene en un videotape. Él lo mete
Y resulta que James ha bloqueado partes muy importantes de su memoria. La enfermedad de su esposa fue muy lenta. La enfermedad en la que se empezó a llevar a la esposa de James Sunderland, fue muy lenta. James Sunderland empezó a sentirse frustrado, tanto de una manera impotente ante eso, su deseo de salvar a otros, donde viene, pero también de manera muy sexual. James tenía problemas con eso. Y llegó un momento en donde ya no lo puede aguantar y James mató a su esposa, la asfixió. En el hospital James mata a su esposa. Entonces ahí todo lo que venías recargando en el juego se soluciona en hindsight así. ¿Por qué Silent Hill llamó a James? Porque James tiene una culpa que se quiere castigar. Porque algo que te ponen muy fuerte en el segundo juego y que sigue alrededor de los juegos que no giran alrededor del culto, y muchos de los que giran alrededor del culto, es: si tú entras a Silent Hill sin una culpa que querer castigarte, tú solo vas a ver el pueblo abandonado después de la explotación de la mina de carbón. Pero si tú llegas con esta culpa, o si el pueblo te llama, ahí es donde el pueblo te empieza a afectar. Ahí es donde entras en el otro en el otherworld, en el otro mundo, donde las cosas son un reflejo de tu psique. ¿Por qué hay tanta agua o daño de agua o sensaciones de asfixia y de constricción en James? ¿Por qué él asfixió a su esposa? ¿Por qué los monstruos son estos como si estuvieran atrapados en condones y están gritando y sufriendo? Y las enfermeras, las famosas monstruos enfermeras, son tan... pues tienen un cuerpo muy agradable a la vista y una cara tan fea, pues porque James era una persona con problemas de frustración sexual muy cabrones, en donde se manifiesta así. ¿Por qué Pyramid Head es como es? Porque es el líbido frustrado de James, pero también es su deseo de ser castigado. James sabe que hizo mal. James es culpable. James está loco. James es posiblemente el más loco de todos los que llegan a Silent Hill. Eddie sí tenía problemas, rasgos psicóticos y psicópatas, pero fue alguien que fue bulleado y llevado a un extremo en donde él mató a alguien. Y sí, está enfermo, pero no está tan enfermo como maté a mi propia esposa enferma. Angie es una víctima que no pudo sobrepasar su trauma y se terminó suicidando. La niña es inocente. María es la tentación de este de James. María es la esposa como a James le hubiera gustado que fuera. Y todo eso se soluciona en hindsight una vez que James ve esa cinta. Y luego ahí vienen las resoluciones. Como es un juego de Silent Hill, hay diferentes finales. Voy a contar el final que a mí se me parece el más temáticamente correcto. Al final. Eh, Está el final bueno en donde Bueno, para empezar, James se enfrenta a su culpa y la logra derrotar y aparentemente logra ser no definido por ella. O más bien, logra ser castigado, logra no ser afectado por su deseo de ser castigado. Él toma una decisión a lo largo de qué tanto viste un cuchillo en tu inventario, qué tan sano mantuviste o qué tan con vida tan alta mantuviste a James, qué tanto viste la foto de tu esposa, qué tanto leíste la carta, qué tanto protegiste a María en los pocos momentos en donde estaba caminando y corriendo contigo. Todo eso define el final. El final bueno es, logras escaparte y adoptas a la niña. ¿Por qué digo que es bueno entre comillas? Porque James es un asesino. James mató a su esposa, es muy fácil y es un conserje, no tiene el dinero para escapar de los Estados Unidos, es muy fácil que la policía lo atrape y la niña va a terminar de nuevo en el sistema de adopción de Estados Unidos, que es una pesadilla. Este, el final malo es en donde te descubres, porque hay algo curioso. Cuando inicias el juego estás cerca de Silent Hill, pero tu coche está mal estacionado y no puedes abrir la puerta trasera. Hay algo en la parte trasera. Resulta que en la parte trasera estaba el cadáver de la esposa de James. James sacó el cadáver del hospital, lo puso en su coche y se fue a Silent Hill. El güey está loco. Es un gran personaje, es un gran personaje, pero está loco. El final malo es en el que mete al culto de Silent Hill que invocaba dioses y Malévolo y cosas así. Y va a hacer un ritual para intentar traer a su esposa. Lo cual los que jugamos Silent Hill 1 sabemos que eso no va a terminar bien. Lo que va a traer del otro lado no va a ser su esposa. Pero es James ya deschavetado.
Está el final en donde María vive y María y James salen de Silent Hill, pero María empieza a toser de la misma manera que la esposa tosía cuando estaba enferma, cuando le da un ataque de su enfermedad. Así que pinta de que es, James no ha procesado la pérdida y a María le va a tocar el mismo fin que le pasó a la esposa y James muy posiblemente la termine matando, repitiendo el ciclo. El final, que yo creo que es el que más temáticamente va con la historia, es el final llamado In Water. En ese fin, James no, no, no logra o sea, James se sabe culpable, entiende lo que pasó en su vida, logra sacar a la niña, logra hacer paz de alguna manera con sus demonios internos, pero se termina suicidando, termina agarrando su coche y se termina tirando al lago en donde él le pidió matrimonio, si no me acuerdo, o donde tuvieron una cita muy importante él y su esposa, creo que fue su primera cita o donde le pidió matrimonio, no me acuerdo, se terminó ahogando. ¿Por qué ese es el final que yo creo es el más correcto de Silent Hill 2? Porque la historia no iba a tener un final feliz. Como era James, como era la historia, como era Silent Hill, no iba a tener un final feliz. Ese final es, es el más realista que puede tener, porque James está loco y que se quite la vida al menos va a terminar su sufrimiento, el sufrimiento de James. Puede estar de nuevo con su esposa, pero no hay manera en esta vida en donde, por todo lo que nos han mostrado a diferencia de los otros personajes de Silent Hill, ninguno de Silent Hill 2 se sobrepone a su trauma. Ninguno. Lo único que hace James lo único que hacen es Eddie, el asesino, termina siendo consumido por su trauma y James lo mata en defensa propia. Angie se resigna y dice que no es una buena para nada, que se merecía esto y se sube. James admite que él cometió un crimen. James se siente tan culpable de lo que hizo que decide quitar su propia vida para estar al lado de su esposa, aún así sabiendo que es muy probable que no se la vuelva a encontrar. Y temáticamente el daño de agua, la presencia del agua en el otro mundo de, de James, también termina en full circle. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que el pueblo gana. Silent Hill gana y Silent Hill es an evil fucking place y nadie sabe por qué. Puede ser por el culto, pero el culto está ahí porque la tierra ya estaba mostrando esas señales. Puede ser un cementerio indio, si es whatever. Y el final broma de Silent Hill es que todo está siendo controlado por unos aliens en forma de Shiba Inu, del perrito y es whatever. Pero Silent Hill 2 es un gran misterio. Porque tiene una resolución. O sea, la respuesta no cambia. ¿Por qué las grandes preguntas es: ¿por qué está James ahí? ¿Quién le escribió la carta? ¿Su esposa está viva? ¿O por qué los monstruos los ve como él? ¿O por qué James ve a Silent Hill como lo ve? Todo se soluciona en el mismo momento con la famosa escena la infame escena en el hotel y el record tape. Todo se soluciona. Y una vez que se soluciona pues, tú como jugador, ¿qué final le diste a James? El final más obtenido, ahorita que salió la versión HD en el Play 3, es obviamente In Water, porque es el final que más queda. Aunque sí es muy triste que James se quite la vida y que no lo logró sobreponer, su vida ya estaba acabada. No había otra manera en la que la historia de James Sunderland iba a terminar. Y por eso, Silent Hill 2 tiene un excelente misterio, porque cumple todo lo que se ha dicho. Evoluciona a lo largo de la trama, no es la esposa está viva o muerta, intuyes de que está muerta muy al inicio, este, cambia a otros misterios que se van solucionando y te van mostrando la solución a lo largo. Y una vez que se soluciona ese misterio, está solucionado y está solucionado y está solucionado y está solucionado. Y el misterio principal de la esposa sigue viva se convierte en quién le escribió la carta, que se convierte en qué va a pasar con James. Excelente misterio. Sigo diciendo que posiblemente los mejores misterios los escribieron, pues, que Agatha Christie, que Edgar Allan Poe, los que hicieron una carrera, un lenguaje de eso. Pero Silent Hill 2 es un excelente misterio. Y es una historia súper trágica.
Lo que hace Silent Hill 2 una excelente historia de terror es todo te lo empieza como el misterio. La audiencia, tú como jugador empiezas a intuir, empiezas a hacer las respuestas. Y es muy probable que la atines antes de que la atine James. Pero quieres llegar a la solución aunque no quieres. Porque en ese momento, sí, James es una persona rara y te da un desconfort, pero... Come on, perdió a su esposa. El güey simplemente puede ser rarito. Y quieres verlo más. Y quieres ver lo que sigue. Y es un terror trágico. Es un terror porque obviamente lo que estás viendo son los demonios internos de James Sunderland castigándolo. Pero es el terror de... Bueno, si yo termino en Silent Hill, ¿yo qué vería? Silent Hill se vuelve un lugar muy aterrorizante en el segundo. Y el segundo juego es tan bueno que aún hoy en día, cuando sale un nuevo juego de Silent Hill, y hay más juegos malos que juegos buenos actualmente en la franquicia, Silent Hill 2 fue tan influyente, tan importante que entonces, uy, igual este es bueno. ¿Por qué? Porque el setting es maravilloso. El setting de que un pueblo te presente, te enfrente a tus demonios internos, es un excelente setting para un juego de terror. Y es una tragedia, pues, porque ya les conté la historia de James. Creo que pueden entender por qué es una historia trágica. Y con esto terminamos. Con esta nota tan pesada y tan no bonita como lo es la historia de Silent Hill 2, uno de mis juegos favoritos. Y los veré el martes. No sé de qué vamos a hablar. Si logro que mi copia de Spider-Man 2 no se congele, hablamos de cuál es posiblemente el mejor juego del año. O no. Ya veremos. Los veo el martes. Soy Diego, soy escritor y esto fueron Crónicas de un Debray anunciado. Sean buena gente.